¿Se escucha bien? Ok. ¿No? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Bien. Bueno, hola, buenos días a todos los que están acá presentes. El mensaje de esta mañana se llama En un mundo injusto, justo por la fe en Dios vivirá. Y como habíamos visto o estábamos viendo el libro de Habacuc, el profeta sobre un hombre llamado Habacuc comienza en su en su búsqueda a Dios sobre algunas cosas que él tenía. Él plantea, ¿por qué, Señor, tengo que ver tantas injusticias, sufrimientos? Habacuc era un hombre que vivía en un pueblo llamado Jerusalén, y en aquel tiempo había muchos problemas. Y Habacuc en su oración a Dios le pregunta, ¿por qué, Señor, tengo que ver todo esto? Pero otra pregunta clave que hace el profeta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este pueblo que yo soy parte, seguirá viviendo, seguirá viviendo en injusticia, en donde el pobre es oprimido, y donde inclusive se mataban niños inocentes, todo por el nombre de un Dios falso? Y son las preguntas que quizás muchas veces nosotros nos hacemos en relación al sufrimiento, la injusticia o la violencia, que muchas veces la podemos estar viviendo en carne propia o la podemos ver hacia afuera en nuestras vidas. Le preguntamos a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo es esto? Y en esas preguntas muy interesantes, Dios responde al profeta, a este hombre llamado Habacuc, y le dice, sí, es verdad, pero tranquilo, yo voy a levantar un país, a un imperio llamado Babilonia, y él va a castigar Jerusalén. Yo no lo voy a corregir, pero no lo voy a destruir, porque yo sé que hay gente que me ama. Y ante esa respuesta el profeta vuelve a quejarse delante de Dios en oración y le dice, pero Señor, ¿por qué vas a escoger a un pueblo, a un país llamado Babilonia, que son gente más perversa que nosotros, para que nos castigues? Y luego el profeta termina diciendo, ¿y Babilonia algún momento va a dejar de hacer tanto mal? ¿Tendrá compasión de nosotros y de los otros pueblos también? Y el profeta dice, bueno, voy a esperar que Dios responda mi oración. Y el mensaje que Dios le da después de esto es que aún en medio de la injusticia, el justo por su fe vivirá. Y quiero que vayan conmigo al libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Habacuc, capítulo 2, versículo 2, vamos a leer hasta el 20. Y dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Y comienza el 6. No ha de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda?
¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y será despojos para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que la funda y que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren las mar. Ay del que da a beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y la embriagas para mirar su desnudez. Tú has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y será descubierto el cáliz de la mano derecha de Jehová, que vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que están en ellas también. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo, la estatua de fundición que enseña mentira, para que, haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra? Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Amén. El primer punto habla de que el justo por su fe vivirá. Y en el versículo 2, Dios responde a este dilema del profeta Habacuc y le dice, bueno, escribe la visión y declárala en tablas. Lo que quiere resaltar acá es que escribir el mensaje en tablas era algo muy importante. La idea era que el texto o el mensaje de Dios se conservara. Pero no solamente que se conservara, sino para que corra el que leyera en ella, dando a entender de que este mensaje, el que lo lea, lo anuncie a otro y que vaya por todas partes. O sea, Dios le está diciendo al profeta, mira, este mensaje es muy importante y hay que anunciarlo. ¿Y cuál es este mensaje, diríamos, no? El mensaje era que sí, Dios iba a usar Babilonia siglos más tarde, unos años después, pero iba a caer Babilonia, pero el que tuviera fe en Dios iba a salvarse. Pero salvarse es solamente la vida. Hay algo más. Y en el 3 dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Acá en el versículo 3 habla mucho del término o la expresión del tiempo. Creo que Habacuc quería que Dios obrara en ese momento, pero tenían que pasar muchas cosas. Jerusalén tenía que ser castigada, Jerusalén tenía que ser tomada por Babilonia, Jerusalén tenía que ser llevado esclavos, y tendría que haber pasado casi 70 años para que volvieran a su tierra. Entonces acá es como que nos habla un poquito del tiempo, que muchas veces nosotros queremos que Dios obre ya, ¿no? Pero no es en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Y el versículo 4 dice, he aquí que aquella cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Si ustedes ven, habla de aquel que se enorgullece y aquel que es justo por su fe vivirá en Dios. Pero se refiere a dos personas, obviamente, pero también se refiere a dos naciones, a Babilonia y a Jerusalén.
¿Y qué es aquel que se enorgullece? Es aquel que confía en sí mismo, que confía en su propia capacidad, o el que confía en sus propios ídolos, y el que se aleja de Dios. Pero lo interesante es que dice que más el justo por su fe vivirá. Si volvemos a ver el 3, dice que se apresura el fin. Y sí, el fin llegó. Babilonia fue castigado, Jerusalén volvió a su tierra, y todos aquellos que tenían fe en Dios fueron salvos. Pero no es solamente la vida física, sino de algo espiritual. Y el justo por su fe vivirá, es aquel que descansa totalmente en Dios. Pero, ¿qué es vivir el Evangelio? ¿Qué es vivir el mensaje de Dios? No es solamente creerlo, sino también vivir en nuestras vidas. El justo por su fe vivirá es alguien que realmente refleja a Cristo en su vida. Quiero contarles una historia, ¿no? Un rescatista encuentra a dos personas atrapadas en un pozo y bueno, él ve que no puede sacar a todas las personas, necesita ayuda. Entonces él da un mensaje claro: miren, yo voy a traer más gente, pero mientras tanto quiero que no se muevan, que traten de estar quietos, porque se puede derrumbar otras cosas, peligroso. Racionalicen el agua, la comida. El mensaje es claro, ¿sí? Pero si las personas que están atrapadas obedecen ese mensaje, se van a salvar. Y quizás si se salvan, tengan una experiencia de vida marcada, en el sentido de que en el día de mañana anuncian a otras personas: mira, si vas a estar tal aventura, tener esto en cuenta. Un proclamador del mensaje. Pero si la persona que está atrapada no obedece o no hace caso al mensaje, su vida corre riesgo. Y de alguna manera es lo que Dios le estaba diciendo. Mira, Habacuc, este mensaje es muy importante. Y el mensaje es que aquel que tuviera fe en mí vivirá. Pero no se refiere a que quizás se salve la vida del castigo de Babilonia, sino también se refiere a vivir la vida que Dios quiere. ¿Y cómo es vivir la vida que Dios quiere en nuestras vidas? Es reflejar la vida de Cristo en nosotros. Nuestra responsabilidad como creyentes, si nos consideramos creyentes, es anunciar el Evangelio, ¿no? Es importante hablarlo, pero lo importante es vivirlo. Que nuestras 8 horas laborales, nuestros compañeros de trabajo puedan ver un ejemplo de fe. Que mi familia puedan ver en mí un ejemplo de fe. Que mis hijos puedan ver en mí un ejemplo de fe. Que si soy abuelo o abuela, mis nietos puedan ver en mí un ejemplo de fe. Pero, ¿qué es el ejemplo? Vivir el Evangelio es, si soy trabajador, ser honesto, ser sincero, puntual, respetuoso. Si soy una persona creyente que tengo una enfermedad y tengo que tomar medicación, y las personas me ven, ¿no? Mi familia. Si yo tomo la medicación como debe ser, estoy glorificando a Dios. Estoy llevando o mostrando el Evangelio a mi familia. Y lo interesante es que dice que, bueno, este mensaje que tiene que ir a todas partes. Y nos habla acerca de la integridad o de la amplitud del mensaje de Dios. Pero no es solamente eso, es también comprender que fuimos escogidos por Dios, que Dios nos ama,
que nuestra motivación a querer vivir el Evangelio, querer vivir una vida práctica, que las otras personas puedan decir, sí, este es diferente, es nuestro sentido de agradecimiento a Dios porque lo que Él hace en nosotros. Porque dice, por su fe vivirá. Y es interesante porque se refiere al sentido de que realmente yo vivo una vida en agradecimiento a Dios. Y no es tanto las reglas que yo tengo que cumplir día a día. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Pero el versículo 5 dice, el que es dado al vino es traicionero, no permanecerá, es un hombre soberbio, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí toda la gente, y juntó para sí todos los pueblos. Se refiere a Babilonia. El problema de Babilonia era su idolatría. Y esta idolatría llevaba a Babilonia a siempre querer tener más poder, más dinero, más influencia, más seguridad. Y eso lo llevaba a matar, masacrar, tomar recursos naturales de otros pueblos. Y es la respuesta de alguien que no tiene a Dios en su vida, de alguien que no ha sido llenado por el amor de Dios. Y quizás esto es una invitación para nosotros hoy en día, de tomar una decisión si realmente no somos creyentes o estamos en dudas o no estamos firmes, de decir realmente qué es lo que quiero para mi vida. Ahí dice, no se saciará. Habla del deseo insaciable por querer seguir pecando. Y es eso lo que hace. Lo interesante es que vivir una vida sin Dios no es vivir una vida, es estar muerto. Vivir la vida con Dios es realmente la vida. Había dicho que el primer punto es el justo por su fe vivirá. Y ahora el segundo punto es que el injusto por amor al dinero morirá. Y acá el versículo 6 hasta el 19 comienza con ayes, que son exhortaciones de juicio, pero también de lamento y tristeza. No es que Dios se deleita que las personas se condenen, al contrario, le duele. Y es lo que encontramos acá. Y el juicio habla acerca de Babilonia, pero dice, no ha de levantar todo esto refrán sobre él, refiriéndose al rey de Babilonia, y sarcamos sobre él, dirán, ay del que lo que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y será despojo para ellos. Habla de que un día Babilonia iba a ser burlada por los otros pueblos que él había oprimido. Y el 8 es muy interesante porque dice, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. En aquel tiempo lo que hacía o lo que hizo Babilonia fue tomar pueblos, entre ellos Jerusalén, y tomar gente como esclavos. Ojo, estos pueblos no eran nada inocentes, también tenían sus cositas. Pero como dijo un amigo, realmente Babilonia somos todos nosotros. Y Habacuc sabía que sí, Babilonia era perverso, pero él también sabía que dentro de su mismo pueblo, Jerusalén, había gente perversa. Babilonia se hizo rico de manera injusta, obrando injustamente, porque el ídolo de este imperio era el dinero. Y acá, bueno,
¿de qué me sirve esto a mí, no? Si yo soy alguien que doy trabajo a otras personas y me abuso de la necesidad de esas personas, no dándole un salario digno, realmente eso desagrada a Dios. Si yo soy un empleado que estoy robando plata de la caja, realmente eso no agrada a Dios. Si yo soy un padre de familia que tengo que mantener a mis hijos y a mi esposa, o quizás a mi mamá o a mi papá, que puede ser que estén enfermos, y yo estoy mezquinando y estoy pensando, no, esto es para mí, no, esto nada más para ellos, lo otro para mí, eso es injusto. Dios no está en contra de que seamos ricos o que hagamos riquezas. Lo que Dios está en contra es que obremos de manera injusta. Y obrar de manera injusta siempre daña al prójimo. O dar el diezmo o la ofrenda, también ese es un reflejo del corazón. No hay duda de que todos luchamos con el dinero, hasta yo me incluyo, obviamente. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Ahora, este es un mensaje de consuelo para nosotros los creyentes, porque habrá un juicio un día, donde estas personas van a padecer. Y yo puedo decir, bueno, aleluya, gloria a Dios, ya llegará ese día. Yo conozco a tal persona, es así, ya llegará ese día. Como dije, estas son exhortaciones de lamento y tristeza. No es algo en lo cual debamos deleitarnos, sino que nuestra actitud ante estas personas debe ser de amor y compasión. Realmente entender que es un ídolo el dinero, que esas personas están buscando llenar un vacío, tienen una necesidad de amor, y ese amor solamente lo puede llenar Cristo. Y nuestro desafío como creyentes es llevar el Evangelio a todas las personas. No importa si me cae bien o si no piensa igual que yo, o si es malo o es perverso, no importa. Y acá puede ser mi propia familia, inclusive. Luego, como dije en el 9, dice, hay del que codicia injusta ganancia, para poner su casa en alto, para poner en alto su nido y para escaparse del poder del mal. ¿Cuál era el propósito de todo esto? El propósito de Babilonia era sentirse seguro, acumular riqueza para decir, ahora sí puedo descansar, ahora nada me va a faltar. También era tener un nombre que fuera recordado, una casa, un gobierno, que digan, aquí yace fulano. Pero todo de manera injusta. Y esta cosa, el 10 dice, tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Alguien puede decir, pero bueno, Babilonia no conocía al Dios verdadero. Como ustedes saben, en la historia bíblica, más adelante aparece un hombre llamado Daniel. Obviamente que Daniel fue un gran ejemplo del Evangelio. Realmente Daniel vivió el Evangelio y habrá sido una luz y un mensaje para muchas personas que vivían en Babilonia. Pero has pecado contra tu vida es realmente ir en contra de la propia conciencia que Dios nos da a nosotros. Y el 11 dice, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del abanderado le responderá. En la historia los imperios siempre se caracterizaban por tener grandes construcciones, ¿no? Babilonia no era la excepción, pero esas grandes lujos, mansiones, la casa real, fueron construidas por mano de esclavos, por mano de personas que fueron oprimidos. Y de alguna manera también nos habla a nosotros de nuestro trato al prójimo.
cómo realmente nosotros vemos al prójimo. Si lo tratamos como a imagen de Dios o lo vemos de otra forma. Luego el primer punto, como dije, el justo por su fe vivirá. Y el tercer punto es de que el justo por amor al poder morirá. Y el versículo 12 dice: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda la ciudad con iniquidad. Babilonia se construyó así, a través de la injusticia, de la matanza de personas. Y algo muy interesante, el 13 es, bueno, no es esto de Jehová de los ejércitos. Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Lo que Dios estaba diciendo es, todo lo que Babilonia ha hecho perecerá. Todo lo que hizo en la historia se va. Será en vano, de nada sirve. Y eso es la vida. Cuando nosotros vivimos una vida fuera de Dios, podemos esforzarnos en querer siempre tener el mejor trabajo, en perfeccionar mi carrera, en querer ser el mejor en todo, en querer brillar, se podría decir. Pero está bueno, sí, obviamente, pero si esas cosas son un Dios para mí, al punto de decir, no necesito a Dios. O quizás podemos decir, no, soy creyente, pero hay partes de mi vida que acá no dejo obrar a Dios. Sí, yo soy creyente, todo, pero acá, Señor, tú sabes por qué. Déjame como está. Déjame estar así. Es en vano, o sea, no sirve, porque se va a ir. Por eso digo que el justo por su fe vivirá, es empezar a vivir la vida ahora. Vivir la vida, la abundancia ahora. Y no esperar la muerte. Dios quiere que disfrutemos nuestra vida. Obviamente habrá sufrimiento, habrá injusticia, pero podemos ver las cosas de otra manera con Él. Y algo muy, muy interesante, el 14, dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Hay una canción que no me acuerdo, pero está muy buena. ¿Qué se refiere? Algún día habrá un reino, el reino de Dios. Cuando ese reino sea absoluto, todos los demás reinos, todos los demás gobiernos, todos los demás países que han gobernado las personas dejará de existir. Pero hay otro reino ahora, que somos los creyentes. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros traemos el reino de Dios aquí a la tierra. Y nosotros somos llamados a reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas, para que este reino lo puedan abrazar las personas que nos rodean. Luego el 15 dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Bueno, en aquel tiempo era una práctica muy normal de que este imperio usaba el vino para emborrachar a la gente de otros pueblos y bueno, abusarse de eso, ¿no? Aprovecharse, sacarle toda la dignidad, humillarlos, denigrarlos. Y esta era la actitud que tenía Babilonia. Y
también nos habla a nosotros, ¿no? De cómo tratamos al prójimo. Como dije, si lo tratamos a imagen, conforme a la imagen y semejanza de Dios, o lo tratamos de manera diferente. Cómo tratamos a nuestra esposa. Cómo, si estamos extorsionando para obtener algo a cambio. Cómo tratamos a las personas que quizás son nuestros familiares y tienen un problema de discapacidad. ¿Cómo lo tratamos? O los que tenemos abuelos, ¿cómo es el trato? Y acá entra la parte, puede ser el insulto, ¿no? Si yo soy creyente no debería insultar, pero puede pasar, ¿no? Pero, por ejemplo, el insulto muchas veces trata de denigrar a la persona, decirle que no vale nada, que es lo peor y que hubiera sido mejor no haber nacido. La actitud de un creyente no debería estar en eso, ¿no? Pero es un mensaje que Dios nos advierte, porque habrá un día donde todos daremos cuenta a Dios de nuestras acciones. Luego el 16 dice, tú has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también, y será descubierto el cáliz de la mano derecha de Jehová. Vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Habla del cáliz de Dios, que se refiere al juicio. Históricamente, obviamente, el juicio vino sobre Babilonia. Pero hay un segundo juicio, que es la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, juzgará a toda la humanidad. Pero quizás la muerte nos puede alcanzar primero. Y es para preguntarnos realmente cómo estamos viviendo nuestra fe. Si somos creyentes no deberíamos tener estas actitudes. Y si la tenemos, quizás plantearnos realmente si soy creyente. Ojo, nos podemos equivocar. Nadie es perfecto, ¿no? Pero algo continuo en nuestra vida, una práctica continua en nuestra vida, refleja algo importante. El 17 dice, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará. ¿A qué se refiere? El Líbano era un lugar geográfico donde tenía muchos animales y árboles grandes. Y Babilonia lo que había hecho era la poda de árboles, los animales, se va a estratégico militar, armamento militar. Y Dios le dice, bueno, llegará un día en que la misma naturaleza se burlará de ti, Babilonia. Y también es un mensaje de reflexión para nosotros. Cómo nosotros estamos cuidando la naturaleza, ¿no? Si tenemos animales, cómo lo cuidamos. Si le damos la comida como debe ser, si están vacunados. Si maltratamos a un animal, no estaría bien, ¿no? Pero es lo que había hecho Babilonia. Y Dios dice, llegará un día en que esto se va a dar vuelta, ¿no? Ahora, como había dicho, el primer punto es el justo por su fe vivirá. Y el segundo punto es el justo por su idolatría, y el injusto por su idolatría morirá. ¿Cuál es la raíz de todo este tema? La idolatría. Y el 18 dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que siendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Hay del que le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Lo que dice acá es, bueno, los ídolos no son nada. Son vacíos, inútiles y no sirven de nada. Y lo único que enseñan era mentira.
Se puede decir que la actitud de Babilonia era por su forma de idolatrar a dioses. ¿Qué quiero decir? Que la idolatría no es algo inocente. Idolatrar a un hijo se puede ver bueno, se puede ver bien, pero no es sano, no es bíblico, porque yo estoy dañando la vida de mi propio hijo. Entonces, de alguna manera, su vida espiritual. Las acciones de Babilonia reflejaban su vida espiritual. Refleja que Dios gobierna nuestra vida. Ahora, lo interesante de la idolatría es que siempre nos ayuda a justificar. Cuando nosotros tenemos ídolos, siempre justificamos nuestras acciones. Imagínense, Babilonia no conocía la ley de Dios, ¿no? ¿Y qué ley le iban a poner a los dioses? Lo que a ellos les salía, ¿no? O sea, lo que a su conciencia decía, bueno, esto está bien. Quitarle la tierra a aquel, sí está bien. Quitarle la vida, sí está bien. Ahí lo metemos ahí, ¿no? Eso es la idolatría, que siempre nos lleva a justificar nuestra forma de vivir. Y como dije, eso no es vida. No es vida. Porque nos estamos engañando. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y los ídolos pueden ser muchos. Puede ser mi carrera, mi profesión, mi trabajo, mis hijos, mi esposo, mi esposa. Pueden ser muchas cosas. Mi cuerpo, mi imagen. Pero todo eso se irá un día. Y solamente habrá dos destinos. La eternidad. Y cómo termina este capítulo es muy interesante. El 20 dice, mas Jehová está en su santo templo. Dios está arriba. Dios está arriba de toda la creación. Realmente no vale la pena adorar las cosas creadas. Lo que realmente vale la pena es adorar al Creador. Calle delante de Él toda la tierra. Aún Habacuc con sus dilemas, con sus preguntas, se incluye en este versículo. Calle delante de Él toda la tierra, anunciando el juicio. Y nos habla acerca de que llegará un día en que seremos juzgados. Pero Dios es tan misericordioso que antes de ese juicio envió a su Hijo Jesucristo. Y como ustedes ven, el profeta dice, mas el justo por su fe vivirá. Y esto lo vemos luego en el Nuevo Testamento. Siempre la salvación fue por fe. Y el justo por su fe vivirá es alguien que realmente descansa en la plenitud de Dios. Realmente reconoce y se entrega por completo a Dios. No vale la pena adorar las cosas creadas, porque nunca se sacia, nunca nos llena y siempre nos lleva a vivir una vida miserable. Y esto es muy interesante porque a mí también me hizo pensar mucho. Por ejemplo, mi papá, él no era creyente y él hizo en su vida todo lo que él quiso hacer. Y cuando murió yo me pregunté, pero bueno, ¿realmente es eso vivir la vida? ¿Es eso realmente la vida que Dios quiere dar si es que existe? Pero no es eso. Entonces,
¿Qué puedo decir acá? Que llegará un día, obviamente, pero mientras tanto vamos a vivir en un mundo injusto. Y si yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes acá quieren que se haga justicia? Todos dirán, sí, sí, amén, gloria a Dios. Pero si yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos sido injustos alguna vez en la vida? Todos lo hemos sido. Babilonia somos todos. Realmente Babilonia es el reflejo de una vida sin Dios. Y si realmente Dios forma parte de nuestra vida, somos llamados a levantar la bandera de la fe, a llevar el conocimiento de Dios a todos lados, a llevar la gloria de Dios a todos lados, a tomar una decisión firme de lo que somos. Pero si no somos creyentes, hoy es un día para tomar esta decisión. Dios no promete una vida aburrida. Al contrario, el cristianismo es una vida increíble, es una gran aventura. Hay momentos que te pega duro, pero vale la pena, porque hay gozo, hay deleite, hay un propósito. Sabemos que lo que nos pasa es por algo y sabemos que habrá un día donde todo el mal se acabará. Los invito a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos en esta mañana. Gracias, Señor, por darnos un mensaje tan maravilloso, de que aún a pesar de que podamos tener muchos problemas, podamos sufrir, podamos padecer, en ti, Señor, podemos vivir la vida en abundancia. Quizá muchas veces nos cuesta sonreír ante la dificultad. Y es normal, somos humanos. Pero saber que tú nos consuelas, saber que haberte elegido a ti es la mejor decisión de nuestras vidas. Padre, te pedimos que podamos vivir para tu gloria, que podamos vivir esa vida en abundancia en nuestras vidas, pero que también podamos llevar este mensaje, que nuestra vida refleje el Evangelio, la vida en la abundancia a los demás. Entender que hay personas que están siendo destinadas a una condenación sin ti, que podamos tener misericordia de ellos, Señor, entendiendo que son personas que no conocen tu amor, que están buscando llenar sus corazones con las cosas de este mundo. Que podamos, Señor, llevar este Evangelio, proclamar el amor, tu amor, sin importar quién sea.